¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre agricultura y recursos naturales. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Cuando hablamos de agricultura, lo primero que se me viene a la cabeza es la huerta de mi padre en Talavera, o la ya abandonada de mi abuela en un pueblo perdido del oeste interior asturiano, o las vides tradicionales de mi tío abuelo en León con las que hacía su vino. Pero esa agricultura es solo una cara de la agricultura en España. Las explotaciones marginales suponen un 15% de la producción, aunque ocupan un 26% de la superficie. Pero esto significa que el resto, entre territoriales y comerciales, suponen el 85% de la producción en más de un 74% de la superficie. Vale, entonces tenemos que casi 3/4 de la superficie es de agricultura, vamos a llamarla intensiva. ¿Y cuánto es esa superficie? Pues las tierras dedicadas a cultivos son casi 1/3 del total de la superficie de España. ¡1/3! Quitemos ciudades, montañas, bosques, superficie inundada, eriales. Así que tenemos que 1/3 de la superficie y además la mayoría de la agricultura intensiva. Y luego vamos con el siguiente recurso después del suelo, que es el agua. Bueno, pues resulta que en 2021 la agricultura consumió más del 80% del agua. ¡80%! Así que ya tenemos 1/3 del suelo y un 80% del agua. Pero es necesaria, ¿no? La agricultura, tenemos que comer, obviamente. Pero es que ocurre algo. Mucha de la producción se exporta fuera de España, siendo que en 2021 el saldo positivo fue de 18.948 millones de euros. Y en los últimos 10 años el crecimiento de las importaciones ha sido menor que el de las exportaciones. El aumento de saldo en los últimos 10 años es del 172%, siendo lo que más exportamos en productos agrícolas, cítricos, aceite de oliva, vino y mosto, frutas de hueso y más. Así que ya tenemos 1/3 del suelo, el 80% del agua, que además es para exportar. ¿Y qué pasa con el empleo? Pues claro, además de comer también tenemos que trabajar. Pues resulta que la población activa agraria ha llegado a ser en 2013 del 4,29% de la población trabajadora. Y en ese mismo año implicaba un 2,62% del PIB, del Producto Interior Bruto. Así que tenemos una actividad exportadora que consume 1/3 del suelo, el 80% del agua, que da trabajo a menos del 5% de la población trabajadora y no llega ni al 3% del PIB. Y además, la extensión de monocultivos intensivos es la principal responsable del descenso de las poblaciones de aves que ha sufrido Europa en los últimos 40 años. En concreto, se ha reducido un 25% de media, pero el declive se acerca al 60% en el caso de las especies propias de terrenos agrícolas. Y con todo esto, ¿qué? ¿A dónde quiero llegar? Pues que tenemos que darnos cuenta de las magnitudes de los problemas. Porque cuando escuchas las noticias, si habla mucho de algo parece que es un gran problema, pero es que a lo mejor no lo es tanto. Y darnos cuenta también de las prioridades y enfocarnos primero en los grandes problemas y luego ir a por el resto. Y la agricultura intensiva a día de hoy en España es un gran problema, al menos en 2 aspectos muy claros: el agua y la biodiversidad. Así que pongámonos manos a la obra y no nos distraigamos con fuegos de artificio. Y nada, este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos! Y ya sabes, como siempre, en la nota del programa te dejo todo lo que he utilizado para documentarme.